Coservicio, en su afán de apoyar y seguir trabajando en pro del sector solidario, iniciamos la publicación de conceptos emitidos por la Supersolidaria, DIAN, CTCP y otras autoridades de tal forma que faciliten su comprensión. En muchas entidades se devuelven los derechos económicos de los asociados que fallecen a los beneficiarios que éste haya designado. Esto regularmente lo establecen en el formato de vinculación o actualización de datos, sin tener en cuenta algunos aspectos legales que hoy en día existen. Por ello queremos mostrar lo que a partir del concepto emitido por la Supersolidaria, número 201611002433311 manifiesta. Contestando así la pregunta: ¿cómo puedo devolver los derechos económicos de un asociado que falleció a sus beneficiarios? Ha fallecido un asociado. Después de hacer los cruces correspondientes, tiene un saldo a favor. ¿Podemos entregarle sus derechos económicos a su familia sin ningún problema? No. Para la entrega de los derechos económicos de un asociado que fallece, existen normas que debemos respetar. Además hay un concepto de la Supersolidaria que también debemos tener en cuenta. SIGI puede ayudarnos con esta situación. Espero que todos estén bien. Gracias por invitarme a esta reunión. Es cierto, la Superintendencia emitió en el año 2016 un concepto sobre este aspecto. Este concepto explica lo que se debe tener en cuenta para la devolución de los aportes sociales y también los ahorros. Este concepto trae las siguientes consideraciones. Primero, ninguno de los decretos reglamentarios de la Ley 79.988, ni la doctrina, ni los principios generalmente aceptados, como tampoco las disposiciones que regulan a las asociaciones y fundaciones regulan la entrega de aportes por causa de muerte, por lo que debemos recurrir a las normas que regulan a las sociedades comerciales. Esto es a las normas del Código de Comercio, siempre que éstas no sean contrarias e incompatibles con la naturaleza jurídica de las cooperativas. Por su parte, el Código de Comercio remite a las disposiciones establecidas en el Código Civil colombiano respecto de casos que no regule aquel, encontrándose la sucesión por causa de muerte regulada en el Código Civil colombiano, por lo que aplicaremos dichas normas para enfocar nuestro concepto. El Código Civil dispone que las asignaciones por causa de muerte son de dos clases. 1. Las que hace la ley, intestadas, es decir, por medio de una sucesión y 2. Las que hace el causante por medio de testamento. Tales asignaciones podrán ser a título universal, herencias, o a título singular, legados. Esto quiere decir que la destinación de los aportes del asociado fallecido está sujeta a la existencia o no de testamento, de tal forma que en el caso de no existir, le corresponde al juez de conocimiento del proceso de sucesión asignar los aportes acorde con los derechos legales de los llamados a suceder. Pues en el evento en que el asociado haya dispuesto en vía que sus aportes sean entregados después de fallecido, en el formato de vinculación, resulta que el artículo 10555 del Código Civil colombiano exige que dicha declaración de voluntad del causante se realice mediante testamento, pues esto debe ser un acto más o menos solemne, pues las asignaciones por causa de muerte de tipo testamentarias exigen una formalidad que puede ser mayor o menor según el tipo de testamento. En consecuencia, si el asociado causante dispone en vía que sus aportes sean entregados al fallecer, mediante solo el formato de vinculación, este omite las formalidades que exige la ley respecto de los testamentos, entonces tal declaración de voluntad estará viciada por objeto ilícito. Dicho de otra forma, para que la declaración del asociado fallecido genere efecto jurídico respecto a la devolución de los aportes sociales, debe cumplir con las formalidades que la ley exige para las sucesiones por causa de muerte testadas. Si no las cumple, la declaración será nula. Debido a que los aportes sociales son garantías de las obligaciones que los asociados contraen con la entidad cooperativa, estos quedarán afectados directamente a favor de la organización. Esto significa que el valor del que se podrá disponer de esto será el remanente que quedare después de cruzar las obligaciones del asociado con la entidad. Acorde con lo expuesto, y teniendo en cuenta la protección al interés legítimo de las personas con vocación hereditaria, no es posible realizar la entrega de los aportes del asociado fallecido sin que medie un proceso de sucesión o exista testamento conforme las solemnidades que exige la ley, por lo cual la entrega de aportes por parte de la entidad a un tercero designado beneficiario no libera a la organización, en caso de que en un proceso de sucesión resulte un heredero con derecho a dichos aportes sociales. ¿Y qué pasa con los ahorros que puede tener un asociado en la entidad? Con los ahorros, es diferente.
Pues el numeral 7 del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero según Decreto 663 de 1993, manifiesta que, si muriere una persona titular de una cuenta en la sección de ahorros, o de una cuenta corriente, o de dinero representados en certificados de depósito a término o cheques de gerencia, cuyo valor total a favor de aquella no exceda el límite que se determine de conformidad con el reajuste anual ordenado en el artículo 29 del Decreto 2349 de 1965, y no hubiera albacea nombrado o administrador de los bienes del sucesión, el establecimiento bancario puede, a su juicio, pagar el saldo de dichas cuentas, o los valores representados en los mencionados títulos valores, previa exhibición y entrega de los instrumentos al emisor, al cónyuge sobreviviente, al compañero o compañera permanente, o a los herederos, o uno u otros conjuntamente, según el caso, sin necesidad de juicio de sucesión. Como condición de este pago, el establecimiento bancario puede requerir declaraciones juradas respecto a las partes interesadas, la presentación de las debidas renuncias, la expedición de un documento de garantía por la persona a quien el pago se haga y el recibo del caso, como constancia de pago. Por razón de tal pago, hecho de acuerdo con este numeral, el establecimiento bancario no tendrá responsabilidad para con el albacea o el administrador nombrados después. Como conclusión puedo manifestar lo siguiente. Primero, para devolver los aportes sociales se necesita un juicio de sucesión o que el fallecido haya dejado un testamento con las formalidades de ley. Segundo, si la entidad devuelve los aportes sociales sin el cumplimiento de las condiciones anteriores, ésta deberá responderle a otra u otras personas que luego puedan acreditar que también tenían derecho a una parte de esos aportes sociales. Tercero, los ahorros sí podrán devolverse de acuerdo con lo que haya establecido el asociado en el formato establecido para tal fin, que pudiera ser el formato de vinculación o de acuerdo al reglamento de servicio de ahorro que tenga la entidad. Siempre y cuando el valor a devolver no supere los 66 millones de pesos aproximadamente. Muchas gracias, Sigi. Nos has documentado de forma clara sobre qué debemos tener en cuenta al momento de devolver los aportes sociales y demás derechos económicos en caso de fallecimiento de un asociado. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguir acompañándonos en los próximos vídeos que seguirán exponiendo diferentes conceptos que a todos nos ayudan.